Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes que la hacemos con Nicole, que aquí está, como ustedes la ven, de ¿Cómo busto para estás? arriba nomás. Es como una estatua griega, siempre la vemos de la mitad para arriba nomás. Un busto para poner en la chimenea, así. Bueno, no olviden amigos que este programa tiene unos auspiciadores muy interesantes. Los auspiciadores son, ustedes ya los conocen, el método EVE para los que quieran arreglar su cuerpo, esas cosas feas como la guata, que es lo principal, es lo que más se ve, ¿no es cierto? Los hombres y las mujeres empiezan a sacar guata a partir de los 40 años y cuesta mucho eliminarla. No basta con no comer, porque ahí uno simplemente se convierte en esqueleto, que es otra cosa muy distinta a bajar la guata. Un esqueleto con guata, en eso ¿No? se convierte. Claro, un esqueleto con guata no es bueno para la salud hacer esas cosas. El ejercicio y las tonterías y el deporte tampoco sirven de mucho. Hay métodos especiales que se trajeron de Corea del Sur, estimado amigo, que van directo al problema. Están hechos para eso, para eliminar la guata, para eliminar las estrías, para eliminar la celulitis. Todas esas cosas se eliminan con métodos especiales que los trajo a Chile el método EVE y que imparte estos métodos en tres locales, uno acá en Santiago, en Vitacura específicamente, otro en la quinta región, en Concón, y otro en el sur, en Los Ángeles. Vean ustedes los detalles en el sitio del método EVE. Vean los detalles de todo orden. Sigo con el corredor Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente porque trabaja toda la semana, tiene métodos muy especiales y se concentra un poco en encargo, de manera tal que logra resultados mucho antes que otros en cuanto a arrendar o vender lo que le han encargado. Ángel Hey. Y termino con Remodeling, una empresa que está a cargo de puros profesionales, una empresa que está ahí siempre, profesionales en el tema pintura, suelos, parqué, o sea, cambiar o arreglar parqué, muebles de cocina, complicados, mueblistas especializados y arquitectos para obras mayores. Usted puede pedir, llamar a esta empresa para una sola de estas cosas o para dos, no necesariamente para todas también, por supuesto, remodeling. Y vamos al programa ahora, estimados amigos, que lo vamos a empezar, bueno, yo voy a hacer un comentario, no soy Julio Martínez ni ninguna de esas grandes personalidades del comentario Está bien. futbolístico, no sé quiénes son ahora los comentaristas de fútbol, no sigo los programas deportivos, pero eh, vi el partido de ayer eh, y realmente qué lástima cómo terminó el asunto, qué lástima ver un partido de final en que el equipo argentino recurre a las armas de siempre, la fuerza, la violencia, la cochinada, la comedia, o sea, a un tipo le dan un tope y rueda por el suelo, oye, como si lo hubiera alcanzado una bala de 50 milímetros, si ruedan con unas expresiones de horror, unos comediantes violento. Y al final, cuando ya perdieron el partido y venían las ceremonias, hubo unas peleas, unos argentinos agarraron a unos jugadores españoles y los agarraron del cogote. Después, cuando estaban desfilando hacia el podio para recibir la copa y las medallas, les dieron la espalda, se pusieron en fila de espalda. Eso no salió en pantalla acá en Chile, me parece. No, sí Hubo salió, una sí salió. serie de actos de una falta no sé, de educación, una manera de manifestar esa prepotencia tan demasiado que les brota de repente en estas situaciones, lamentablemente. Digamos las cosas, no nos engañemos. Si uno puede ser diplomático y decir cosas simpáticas a los vecinos, y tienen muchas cosas buenas, pero tienen este elemento, no saben perder y tampoco saben ganar, porque cuando ganan se ponen fanfarrones, se ponen prepotentes, se ponen agresivos, se ponen insoportables. Y cuando pierden, dan un espectáculo como el que dieron ayer, que es comentario en todas las redes, y que dejó, digamos, muy por el suelo, incluso a Messi, que no es un personaje muy simpático, dicho sea de paso ese tipo, también cayó en esas actitudes, un tipo que debiera tener una visión del fútbol un poquito menos sectaria, ¿no? Un tipo a nivel internacional que ya es millonario, el gallo ha ganado toda la plata del mundo. Se comportaron pésimo, pésimo, dejaron muy mal puesto el nombre del fútbol argentino esta selección. O sea, unos matones en la cancha y unos rotos fuera de ella. Esa es la verdad. Lo digo de frentón y si se molesta algún argentino que está viendo esto, lamentablemente así ocurrió.
fue, es materia de comentario en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Los españoles, en cambio, educados, ellos tuvieron hasta palabras de gratas con respecto a sus rivales. Los argentinos no. Muy, muy feo al final, en ese Oye, sentido. hablemos unas cositas del mundial porque habla también del mundo en el cual estamos. Yo no tengo la percepción tan extrema de el mal comportamiento. Sí vi que le dieron la espalda, Messi estaba en un momento especial, bueno, pero para no entrar en un análisis deportivo, pero lo que tiene que son agrandados, eso los chilenos lo sabemos. Y quizás a veces digo, tuviéramos la mitad de la pachorra que tienen los argentinos, a lo mejor deportivamente nos iría mejor. Pero bueno, eso es para otro programa. Eh, Varias cosas que dejó el Mundial y creo que uno de los comentarios, cómo ha ido cambiando el Mundial y el fútbol. Y, en estos comentarios que se No te repetían con escucho, algo respecto pasó. al cambio, ¿no me escuchas? ¿Me Algo escuchas pasa ahora? con el internet para variar, pues. Bueno, dale. No sé si internet o Sí, el ahora sí. micrófono. ¿Me escucha o no? Sí, Ya. te escucho. El punto es el siguiente. Siempre existe mucha reticencia al cambio. Siempre existen quienes en su mayoría están acostumbrados a algo en un sistema, en una sociedad o en un deporte. Los cambios nunca en general, salvo ciertas situaciones particulares, son bienvenidos. Y me parece que eh, los cambios que se vieron en este mundial son cambios que están para quedarse y que son propios también hacia dónde ha ido avanzando la humanidad. Por ejemplo, hablemos de la cantidad de equipos que participaron. Equipos que hace quizás 40 años atrás jamás hubieran llegado a un mundial porque además son equipos menores o son de menor calidad. Participaron 48 equipos versus 32. Pero también es propio del multilateralismo, ¿no? Donde hay un nivel de integración mayor a lo que había en el mundo hace 60 años, por poner una fecha, y me parece que esto tampoco tiene vuelta atrás. Dos, una zona regional. Mira cómo en esta oportunidad se celebró entre Estados Unidos, México y Canadá. Para muchos no fue bueno, no fue positivo porque no se concentró el público en un solo lugar, en un solo país. Tiene aspectos positivos, aspectos negativos. Yo no voy a entrar si es mejor o peor. Lo que estoy diciendo es que sería muy raro que hubiera una vuelta atrás y ya para el próximo mundial se habla de que van a haber no una zona regional, sino que varias, incluyendo saliendo de la zona ibérica, incluyendo Uruguay también propio o repercusiones de un mundo totalmente eh, conectado, un mundo integrado, un mundo donde no se puede dejar a ni un pedacito al lado. Las apuestas online, que esto ya es algo quizás más particular. La noticia del mundial, desde el punto de vista de la publicidad, fue la cantidad de casas de apuestas online que publicitaban un deporte que está siendo visto por la cantidad de gente que lo vio a nivel mundial, pero principalmente por jóvenes, adolescentes y niños. Se dice que movilizó, yo creo que quedaron cortos, más de 50.000 millones de dólares la publicidad de apuestas online, 40% más de lo que ocurrió en Qatar. Y el tema es lo siguiente, esto de las apuestas online avanzó mucho más rápido, las casas de apuestas online avanzaron mucho más rápido que las legislaciones. Si proyectamos hacia más adelante, me da la impresión de que o van a llegar las casas de apuestas online muy reguladas, o simplemente va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el alcohol o con el tabaco, que en un futuro los van a prohibir de la publicidad en el deporte. Pero miren lo que está ocurriendo. Si ustedes revisan la publicidad en el deporte, en las carreras de la Fórmula 1 o en algún otro evento, como ahora está todo puesto en esta mirada de qué pasa con la apuesta online, lentamente está volviendo la publicidad de los alcoholes, quizás con menores grados, porque las cosas se van adaptando. En lo que es en Chile, tanta crítica que recibe, pero resulta que de 16 equipos que hay en Chile del fútbol profesional, 12 tienen en su polera
casas de apuestas online. Por lo tanto, o se legisla correctamente para evitar su exposición permanente a los jóvenes y a los adolescentes. Bueno, a los adultos también esto es un vicio, pero bueno, ¿qué se va a hacer con los adultos? Por lo menos hay que proteger a los niños. O se legisla prontamente o no tienen cómo pararlo porque además movilizan una infinita cantidad de dinero superiores a otras industrias. Y por último, Fernando, lo que nos lleva a una proyección que se hace es que una vez finalizado el Mundial, se proyectaba políticamente que iba a venir una arremetida superior en la guerra contra Irán desde Estados Unidos, que ha tomado una fase un poquito más severa, tú lo comentaste en el programa del lunes, pero dicen ahora, una vez finalizado el Mundial, sin tener a los mandatarios en el país, con ojos puestos sobre Estados Unidos, ahora sí, en esta fase, en esta nueva fase, se viene una arremetida militar mucho más potente de la que vimos en estas 3 semanas, donde el famoso especie de cese al fuego y de tregua y de negociación nunca funcionó. Sí, bueno, hay dos cosas que quiero comentar, una anecdótica y otra un poco más de fondo quizás. Lo anecdótico fue que en el podio, bueno, fue Trump al estadio, estaba en una tribuna especial y luego bajó para participar en la entrega de las medallas y todo, y me llamó la atención que no logró, si es que quiso o lo tenía en mente, tener un papel protagónico. Era como un funcionario más. Le daban la mano sin ninguna cosa. Un jugador argentino, para variar, se dio el lujo de no darle la mano, porque tenía que hacer un numerito. O sea, no se pueden quedar en paz. Eh, muy marginal su presencia. No lo silbaron ni lo pifiaron, pero muy marginal. No, estaba como de más. De repente dejó de estar ahí, en algún momento se fue y nadie se dio cuenta. Bueno, ya no es el Trump, obviamente, que cuando entraba al estadio, el estadio rugía, Mega América grande de nuevo. Ya parece que eso se acabó, ese espíritu. La otra cosa más importante es que yo creo que ya la capacidad de las legislaciones para controlar la conducta humana es mínima. Es muy Esto es muy interesante. Cuando tú vivías en una sociedad muy simple, en actividades económicas, políticas, urbanas, cuando habían pocos elementos en juego, la legislación tenía una enorme presencia. Los romanos decían, dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Hoy en día, está en la complejidad del mundo, los medios en que la gente se puede relacionar o hacer lo que quieren hacer, que las leyes no sirven de nada o de muy poco, salvo en algunas cosas básicas. Además, los instrumentos para poner en vigor la ley, porque la ley en sí misma es meramente una frase en un texto, hay que ponerla en vigor. O sea, tiene que haber alguien que supervise la conducta y alguien que la sancione si se viola. Todo eso se está cayendo a pedazos ante la complejidad de las relaciones humanas hoy en día. Entonces yo creo que no se va a legislar y si se legisla va a ser un gesto completamente vacío respecto a lo que tú dices y respecto a muchas otras cosas más. Bueno, esto ya lo vimos como una especie de preestreno cuando en Estados Unidos trataron de prohibir el consumo de alcohol, la prohibición. No me acuerdo el nombre que tenía la ley. ¿Qué fue lo que sucedió? Simplemente se le dio un nuevo negocio, se creó las mafias literalmente, se creó una nueva industria del crimen. Y fue tan inútil el asunto que se tuvo que derogar la ley. Una ley que se deroga es porque es una ley que no funcionó. Porque la gente no está para no tomar simplemente porque se le ocurre a un presidente abstemio que no le gusta el trago que nadie tiene que tomar. Pues es una soberana estupidez. Fue una soberana estupidez y lo único que causó fue un crecimiento del crimen. Lo mismo va a pasar con el tema de las apuestas online y con muchas otras cosas más que se van instalando. El narcotráfico, por ejemplo, que ya se convierte en una industria, que solo los combates son marginales, hacen un daño marginal. Tú matas a un capo y aparece otro. Tú destruyes una organización y aparece otra. ¿Por qué? Porque hay un mercado de miles de millones de personas que quieren consumir droga para arrancar de sus vidas. Entonces, ante eso, este mundo tan complejo, Nicole, con tantos medios en que tú puedes hacerle el quite a la ley, pasarle por encima, o por último comprar a las autoridades, en fin, lo que sea, a mí me parece que la ley finalmente va a volver a ser lo que fue en un momento dado en la Inglaterra victoriana, un estado pequeño que se concentra en dos, tres cosas y lo demás es
free for all, como dicen ellos. Esa es mi sensación. Y es así, porque la transformación mundial que estamos viviendo, que es en parte por lo cual yo hice algunos pequeños comentarios del mundial, donde está esta reticencia al cambio, pero de la gente, de los comentaristas, quizás la FIFA lo huele mucho más que el resto, pero el punto es que es un mundo tan complejo y tan integrado, donde avanza mucho más rápido la tecnología, donde avanza mucho más rápido los nuevos desarrollos que los estados y evidentemente que los políticos y que los gobiernos, que son una masa lenta y gorda para avanzar. Mientras estamos conversando esto sobre las apuestas online, no es solamente un problema de las apuestas online de estas casas, hay todo un mundo económico, hay toda una estructura, si quieren, le podríamos decir incluso un universo paralelo que funciona No, en la era digital, que no está al alcance de los gobiernos y de los estados. no, Y eso ha no. avanzado mucho más rápido de lo que, primero, uno se da cuenta y dos, de lo que pueden hacer los gobiernos. Ahora, el mundo es un tema de ensayo y error. ¿Qué se puede hacer con las apuestas online? Quizás van a ocurrir situaciones como la que ocurrió con el alcohol. ¿Te acuerdas que solo podía existir publicidad a las 10 de la noche para mayores de 18 años cuando salía ese cartel antiguo en la televisión? Algo que ya no puede ser porque la televisión o la exposición de los jóvenes, de los niños, a cualquier material gráfico de video, televisión o programa, son las 24 horas. No existe eso como que los niños a las 10 de la noche ya no están expuestos, ¿no? O sea, todo eso ha cambiado. Y aquí quiero hacer un punto que me imagino que hay gente que no va a estar de acuerdo. Hay mucha crítica con respecto a la decisión del gobierno de José Antonio Kast, dicen la decisión de Quirós, pero bueno, el gobierno de Kast, con respecto a cobrarles IVA a las casas de apuestas online. Y muchos hacen la comparación y dicen, pero ¿cómo va a cobrar IVA si la Corte Suprema las declaró ilegales? Es decir, las plataformas de apuestas online hoy deberían estar cerradas en Internet y no lo están. Y acá hay dos miradas. Es efectivo que pasa a ser contraproducente, contradictorio, que un gobierno, que el Ministerio de Hacienda diga, le voy a cobrar IVA a una industria que fue declarada ilegal. Y tiene razón quienes miran desde ese punto de vista. Pero yo les voy a dar otro punto de vista, que también se puede comparar. En Estados Unidos, en algunos estados, como por ejemplo en Florida o en Miami, que es más conocido, usted puede entrar de turista y si usted se queda más de 120 días, que es ilegal, le empiezan a cobrar impuestos como si fuera una persona que está viviendo en Estados Unidos. No porque la ley diga que usted en ese minuto pasa a ser ciudadano de Estados Unidos, ciudadano norteamericano, no porque la ley diga que lo que está ocurriendo con usted pasa a ser legal, sino que es muy práctico. Los gringos son muy prácticos. Si usted se queda más de 120 días en Florida, ok, se quedó, le empiezo a cobrar impuestos. Entonces, me parece que lo que está haciendo Quiroz es lo siguiente, como no puedo quizá pelearla contra la internet y las casas de apuestas online, seamos prácticos y cobremos IVA. Porque tarde o Y temprano las casas de apuestas online, tarde o temprano, van a ser regularizadas como el Uber. ¿Se acuerdan cuando comenzó Uber? Y todos llevamos muchos años con el reglamento de Uber que todavía ni siquiera se ponen de acuerdo. O sea, imagínense lo lento que avanza el Estado chileno, los gobiernos, ¿sabe que no todos los así es. gobiernos, pero bueno, el Estado chileno, que todavía el reglamento Uber está ahí, en la toma de razón, porque que esto, que el chasis, pura lecera, porque al final Uber llegó para quedarse, los taxistas que reclamaron, hicieron lo y reclamaron lo que deberían haber hecho es ponerse al día con las plataformas, y lo único que hicieron fue perder tiempo, porque las plataformas de servicio de pasajeros llegaron para quedarse. Entonces, mira lo que pasó con Uber, que finalmente hay un reglamento que todavía tiene que hacerse la toma de razón, pero va a salir al final de cuentas legalizando el transporte de pasajeros. Las casas de apuestas online va a ocurrir lo mismo, aunque Así muchos es. dicen que varias de ellas, pero yo no voy a decir cuáles, tiene dinero del crimen organizado y seguramente es así, no voy a decir cuál. Bueno, ese es Pero, otro aspecto del asunto. eso es otro cuento. Pero el punto es que tarde o temprano va a ocurrir y me parece que la mirada práctica que hizo Quiró no tiene que ver con legalizarla, Sí, sino sí, sí, que sí. decir, ok, no puedo combatirlo, vamos y cobremos impuestos entonces.
Otro aspecto de este asunto, aparte de que es más complicado el mundo, es que en esa complicación está el hecho paralelo, simultáneo, de que el Estado ya no es la organización más fuerte de una sociedad, pues, como era antes, o como pudo ser en algún momento. Y cuando no es así, cuando emergen, primero aparecieron, se hablaba de las multinacionales, ¿te acuerdas? Era el gran tema, las grandes empresas multinacionales que tienen más plata que muchos países, y que es verdad. Sí, Pero fuera de eso han crecido otras entidades que tienen más poder que los estados. Entidades incluso que no tienen cuerpo. La Internet no tiene cuerpo. Es una red de comunicaciones. No es una cosa, no es un grupo de personas, no es un estado, no es una empresa. Es una situación comunicacional como el lenguaje. Después tenemos las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Son estados en miniatura, hasta con submarinos, con fuerzas armadas equipadas como un soldado de un ejército moderno, con métodos electrónicos, con tuti. Son entes potentes a los cuales Estados Unidos, cuando quiere combatirlo, fíjate, está usando recursos militares, ya no la DEA, simplemente cosas como eso. Y puedo seguir multiplicando ejemplos de cómo han emergido hasta los grupos terroristas podríamos considerarlos como nuevos centros de poder que tampoco son como en la época de los anarquistas, cuatro o cinco pelagatos tirando una bomba con una mecha prendida al palco de una ópera. Son ejércitos. El Hamas era un ejército, Hezbollah es un ejército, los Houthis son un ejército, y así otros grupos. Y vamos sumando. Tenemos poderes económicos, políticos, militares, criminales, potentes, con recursos, y el Estado es uno más. Esto es como volver, creo que lo mencioné el otro día, al periodo feudal, donde hay una competencia entre distintos poderes, uno un poco más fuerte que otro. De hecho, en la Francia, pongamos de 1100 o 1200, el rey existía la monarquía, pero el monarca era más débil que muchos señores feudales de distintas partes de Francia. Le costó mucho tiempo a este Estado central, a este rey, ir agarrando más poder hasta que finalmente el Estado, digamos, culmina en su poderío con el famoso Luis XIV. Pero antes de eso, era una multitud, toda Europa era una fragmentación enorme de poderes de distinto calibre en guerra y en conflicto unos con otros. Y vamos a esa situación, una especie de feudalismo, modelo 2.0, llamémoslo así, y por lo tanto las leyes que son del Estado se convierten en simplemente las leyes de ese feudo, no operan en el conjunto, tal como las disposiciones de los primeros reyes franceses operaban en la zona de París y sus alrededores, pero no en todo lo que ahora llamamos Francia. Y así en Alemania, no existía Alemania, no existían, existían miles, miles, miles de entidades. Para allá vamos, y por lo tanto esto de las legislaciones se convirtió en una pieza de museo, en muchos sentidos. Bueno, antes de continuar, estimados amigos, permítanme recordarles algunos de los productos y servicios que hacen posible este programa, como Compre Oro. El oro ha subido, ya lo saben, el oro más allá, voy a ir más allá. En este momento, el oro no es una mercancía más que está subiendo de precio. Se está empezando a ir de nuevo a un modelo de transacciones internacionales en que el oro va a ser fundamental. Fíjense ustedes que China, por ejemplo, está en el camino de acumular 2.000 toneladas de oro, tenían 200 nomás. ¿Por qué? Porque quieren volver a convertir al oro en el verdadero referente, pero verdadero, no meramente simbólico, porque existe lo que se llama el oro de papel. El oro de verdad, el oro, el mineral precioso, el metal precioso. Entonces, el oro, amigo, es la nueva normalidad, llamémoslo, y es una tremenda inversión. Así que yo le sugiero que entre a compreoro.com y compre ahí los lingotitos de oro, cada vez más valiosos. Se calcula que la onza de oro puede llegar pronto a los $36.000. Nada más les digo, compreoro.com. Lo mismo en la plata. Sigo con KMRP, un software muy interesante, amigos, que permite un control completo e inteligente de su empresa en todos los aspectos. Este software no es meramente como un software de los antiguos, una fila de líneas de comando que se llaman. Tiene una unidad de inteligencia artificial que ve inteligentemente los temas financieros, logísticos, personal, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de una empresa. Kame ERP, que usted consigue en kame.cl.
Entre al sitio, averigüe más detalles. Esos 5 minutos averiguando detalles pueden cambiar completamente el funcionamiento de su empresa, para mejor. Y sigo con AutoWolf, una empresa realmente increíble los beneficios que entrega. No solamente van a su casa a arreglar la carrocería de su auto en un día frente a sus ojos, sino que si es necesario llevarla a su taller porque son muchos los daños, no más de 3 días, no desaparece completamente como ocurre con otros talleres. No solo eso, le van a buscar el vehículo a su casa. No solo eso, se lo van a dejar donde usted quiera después. No solo eso, tienen una automotora de compra y venta. Y no solo eso, a las personas que hacen uso de sus servicios, les regalan, sobre todo si dicen, especialmente si dicen que llegaron a AutoWorld por este programa, le regalan una aspiradora de automóvil, esa que usted usa para limpiar el suelo, los tapices de su coche. Autowolf.cl. Y termino esta sección publicitaria con flamencas.cl, el sitio donde usted puede contactar y contratar para un servicio privado en su familia o en un restaurante o en una organización, lo que sea, a un grupo de artistas del flamenco de primer nivel que le van a ofrecer un espectáculo precioso. Ellos ponen todo el equipamiento, usted no se tiene que preocupar de nada. Y ahora volvemos con Madame Nicole. Oye, hablemos un poquitito de las lluvias. Y tú Ok. recién comentaste, Fernando, la nueva normalidad. Y yo creo que esto de hacer de emergencia situaciones quizás Mm, extremas, hacerlas Talaqueo. como parecer como una catástrofe es la nueva normalidad en la política, en los medios de comunicación, y llegó para quedarse. Es decir, no quiero minimizar el impacto de lluvias que han sido superiores a las estadísticas promedio de nuestro país, en lugares además que llueve bastante menos, como en el norte, como en Coquimbo o La Serena, donde ya se declaró estado de catástrofe, por ejemplo, en Coquimbo y en el Huasco. Pero todo lo que rodea esto puede ser una emergencia, una situación para funcionar de una manera distinta, ¿cierto? Pero todo esto de lo llamado a los gobernadores, de la senadora Proboste diciendo que hay que declarar estado de catástrofe inmediatamente, una diputada comunista de Coquimbo diciendo que va a tratar de impulsar una comisión investigadora o acusación constitucional porque el gobierno no estaba a la altura. Todo esto me parece que llegó para quedarse. Hablamos la semana pasada de los tiempos de la tontera, dijimos otra palabra. Bueno, también son los tiempos de las exageraciones. No porque no merezca la atención de las autoridades lo que está ocurriendo, hay gente que lo necesita, sino que es la manera en que se hace. Y dicho esto, también quiero decir que los gobernadores nuevamente son una pieza que se nos vendió como una profundización de la democracia, pero que de verdad ya un tiempo a esta parte son unos comentaristas de la actualidad, comentaristas de lo que está ocurriendo, y los gobernadores mucho aporte más allá de los alcaldes o del gobierno central, no es mucho lo que integran a la institucionalidad. Y en tercer lugar, Fernando, el tema del agua. Ver en el norte, donde el decreto de racionamiento eléctrico ya estaba a punto de firmarse, ver cómo se pierde. Una cosa es que caiga el agua que ha caído, pero otra situación es que esa agua sirva para mantener un No, nivel eso es de lo agua principal. correcto. Eso es Eso es lo lo principal. principal. Y Eso la es lo principal. infraestructura no está. Entonces, claro, después nos vamos a ver en una situación en que van a decir, bueno, pero cayó más agua que en 40 años en Chile, que son las estadísticas. Ok, pero ¿dónde está la infraestructura para retener esa agua? Esa infraestructura no está. Entonces, nuevamente, a pesar de que el clima no está en el sentido del agua, por favor, para que lo entiendan, yo entiendo que hay historias humanas acá de pérdidas de hogares, de casas y de todas sus cosas, pero en el sentido del clima, nos está cayendo agua y resulta que en un tiempo más van a decir que no tenemos agua. Entonces, nos llora infraestructura y no he escuchado a ninguna autoridad, aquí los senadores, los diputados pidiéndole al gobierno central, no he escuchado a nadie que diga, bueno, esto nos hace, por lo menos,
pensar, esto nos hace proyectar que necesitamos inversiones en embalse o en otro tipo de infraestructura. Es tanto lo que demonizaron la energía hidráulica, digamos, la energía a través de las aguas, de la lluvia, etcétera. Tanto lo que Chile apostó a la energía solar o a la energía eólica, que de verdad en porcentaje es un mínimo, que nos dejaron de una manera muy vulnerable a estas situaciones de falta de agua o estas situaciones como por ejemplo el gran apagón que ocurrió en febrero, ¿se acuerdan? Producto de que falló el sistema central. Bueno, eso no es por un designio de Dios, eso es porque las políticas públicas no han apuntado hacia energías que la agenda progresista o la agenda internacional dijo que había que apostar, pero resulta que nos dejó en una situación vulnerable, demonizaron cualquier inversión en agua y así estamos en esta situación en la cual sí nos cae agua, pero resulta que la vamos a perder. Bueno, no tanto. Bueno, en el norte, entre paréntesis, hay varios embalses, ¿ah? Cogotí, Sí, La Paloma, que estaban con un déficit. Creo que La Paloma o Cogotí estaba con menos del 1% de la capacidad sí, total. El agua que caiga ahí es pura bendición en un 99% a pesar de los molestias o de los daños, incluso de las víctimas fatales que pueden haber y que hay todos los días, por lo demás, simplemente en accidente del tránsito. Perdonen que sea tan cruel, pero esa es la realidad. O sea que hay que ver el cuadro grande. Ahora, esa diputada comunista no puede ser más deficiente mental. O sea, lo único que le falta es acusar a San Isidro de ultraderechista. Van a culpar de la lluvia, que fue una bendición, y todavía estamos en sequía. Ojo, ¿ah? Esto no resuelve los problemas de agua. Llevamos 10 o 15 años con sequía, y eso no se resuelve con una lluvia. Ni siquiera con varios años de lluvias intensas, para que sepan. Para que todos los embalses estén al 100% o al 90%. No, para que se vuelvan a llenar las ollas hidrográficas, para que se vuelva a recuperar la naturaleza. Entonces, toda esta escandalera es profundamente estúpida, en la que caen, obviamente, los medios de comunicación, que los damnificados, que la cacha el spa, y los políticos ahora, y también el Estado, porque todo se ha convertido en una verdadera festival de comunicaciones y de organizaciones. Yo no sé cuántas organizaciones dedicadas a los temas de desastres existen ahora, prevención de desastres. ¿Cómo tú puedes prevenir un desastre? Mamacita santa, ¿cómo puedes prevenir un terremoto? Digan oficina para ver las consecuencias de los terremotos, para resolver, no digan para prevenir, pues, si no son Dios. Bueno, una gritadera, todo el mundo quiere hacerse notar, todo el mundo quiere hacer ver de que estamos haciendo las cosas de vida, de que me gano bien el sueldo que gano, de que soy un gobierno eficiente, entonces los periodistas suben metiéndose hasta la cintura en el agua, haciendo el numerito, todo esto se convierte en un festival de estupideces. Y esto no es reciente, esto viene de años atrás, Nicole. Yo de cabro recuerdo haber visto el mismo numerito de los periodistas metidos hasta la guata en el agua. No, yo se preguntaba, ¿y por qué se meten al agua ellos? O sea, eso son tarados, estos gallos, ¿qué? Bueno, el tema de los damnificados. Entonces estoy esperando que aparezca don Francisco, porque es parte del numerito también hablar de la campaña para los damnificados. Todo esto es una comedia y efectivamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Obras de regadío más eficientes, canales más eficientes, más embalses de los que hay, menos mal que hay unos cuantos, pero faltan por lo menos 10 o 15, señoras y señores. Esas son las cosas que hay que hablar. Y llegado el caso hay que pensar también en términos de las plantas desalinizadoras, porque el próximo año otra vez puede ser súper seco, no sabemos cómo está cambiando el clima, nunca es para mejor, siempre pasa el ideal que uno quisiera. Uno tiene una idea muy precisa del tiempo que quisiera. O llueve demasiado o no llueve, entonces hay que tener maneras de compensar esos extremos del tiempo que no tenemos ningún control. Pero no, se convierte esto en un tema hasta ideológico, ¿no? Es que lo que pasa es que el calentamiento global, así que nada de crecimiento económico, nada de esto, nada de lo demás allá. Tomemos decisiones, pongamos unas hélices para dar corriente en vez de la represa hidroeléctrica. Bueno, se caen las exageraciones, se caen decisiones estatales malas o en no tomar decisiones y todo es una verdadera comedia de locura, una locura completa. Uno busca por todos lados, como hacía Diógenes con una linterna, ¿dónde está alguien sabio aquí? Alguien que tenga, no digamos sabio, que tenga sentido común, Nicole, para enfrentar estas cuestiones. No, todo es una comedia y una farsa. y además la presión por declarar todo catástrofe, ¿por qué?
no es solamente un tema mediático, es un tema de recursos. Como ahora el Estado chileno gasta como país en guerra, entonces presionan para que el gobierno central declare estado de catástrofe y liberen más recursos. ¿Y en qué se van esos recursos? Hoy día escuchaba a varios alcaldes no voy a nombrar a uno porque son varios, en el norte, por ahí algunos en el sur. No tenemos recursos, no tenemos recursos. ¿Cómo van a tener recursos si los municipios tienen sobredotación de personas? Gastan los recursos en tontera, en fiesta, en gift card, y el que no gastan en tontera se lo llenan al bolsillo. Pues. Entonces, es re fácil después decir no tenemos recursos, no tenemos recursos. Las catástrofes o las emergencias, evidentemente, movilizan o destruyen muchos recursos y a lo mejor en, en su totalidad no lo tienen, pero esto de estar presionando para que declaren zona de emergencia, ¿no? Hay una mirada económica y para que liberen más, porque constitucionalmente se puede liberar más. Entonces, hay todo un juego y al final eso contribuye a la percepción de las personas a que vivimos en un estado de catástrofe permanente, porque o es son la lluvia, o es la sequía, o es los... ¿Ustedes se acuerdan que hace como unos... Fue justo después de la pandemia, no recuerdo bien, habían en algunas comunas carteles hablando de que estábamos en emergencia hídrica y bueno, o es esto o es lo otro y al final tienen a la población sumergida en el temor, en el miedo y en un estado de catástrofe permanente y después Bueno, y, hablan del buen vivir, ¿ves? oye, Después hacen pero políticas para el buen vivir. vivimos en un estado de catástrofe permanente, la catástrofe de la estupidez que ya ha llegado a niveles, weón, que se están haciendo estudios sobre eso, que tú mencionaste, que había un Sí. estudio sobre la idiotización. Bueno, esa es la catástrofe que vivimos, porque hay que ser realmente muy deficiente mental para convertir una lluvia en lo que se convierte mediáticamente hablando y políticamente hablando ahora también. Hay que ser realmente tonto, voy a decirlo en castellano, hay que ser muy huevón para convertir una lluvia, para convertir la lluvia más fuerte del mundo en el espectáculo que estamos viendo. Y todos entran en esta parada, o sea, el que no entra es momio, digamos, el que no salta es momio, como decían antiguamente. Bueno, Oye, eh, no podemos hacer nada, señores, amigos, no hay ningún remedio para esta estupidez. Yo estoy esperando simplemente que las inteligencias artificiales reemplacen a no, las no. masas y empiecen a gobernar ellas, porque francamente el espectáculo que uno ve de tontería a nivel comunicacional, a nivel político, la falta de criterio, a lo cual se suma la malicia, digamos, el afán de joder. O sea, echémosle la culpa al gobierno, que lo hizo mejor que el gobierno anterior en esta situación, dicho sea de paso, mucho mejor, pero digamos que está mal. Digamos que tampoco ha cumplido con el tema de la criminalidad, porque fíjate que siguen habiendo criminales en Chile. A los 4 meses de este gobierno no debería quedar ninguno. Entonces, estupidez multiplicado por malicia, el resultado es elevado al cuadrado, la catástrofe. Pues ahí tenéis tu Sí, po. catástrofe, Nicole. Ahora, políticamente hay dos cositas que quiero mencionar. Uno es la coordinación del gobierno, y esto no para alabar al gobierno per se, digamos, porque es el gobierno de Casi, no es el de Gabriel Boric, sino que efectivamente hay una diferencia sustancial Claro, en si la la hubo. organización de este gobierno y la gestión de este gobierno, habiendo personas que me imagino no le llegó, no me imagino, lo vi en televisión y lo escuché en radio y lo veo en los medios. Hay gente a las cuales no le ha llegado ayuda, están anegadas, se les cayó la casa, eso es así. Pero el punto es que la coordinación, las vocerías, la estructura para enfrentar esta situación ha sido diametralmente distinta al gobierno de izquierda de Gabriel Boric, a pesar de los intentos de varios alcaldes de izquierda y de algunos diputados de izquierda de presionar y decir dónde está el gobierno, no ha llegado el gobierno y que está desordenado. Pero qué Pero a pesar tarado. de eso, claro, qué raro, pero a pesar de esos intentos, mira cómo salió la última encuesta CADEM con un José Antonio Caz con aprobación de un 39%, que es bastante alto. Lo curioso es que Pulso Ciudadano le da un 29%. Sí, Está ahí hay es, harta diferencia. Pero tener casi un 40% de aprobación es muy alto para estos tiempos. Me gustaría verla después de esta emergencia del agua, a ver cómo sale parado el gobierno, porque me parece que la nota debería ir no en rojo, sino que debería ir en una nota positiva para el gobierno, porque ha funcionado bien. Mira, las vocerías también han estado coordinadas, es un gobierno que se ha desplegado. Y voy a decir lo último con respecto a esta emergencia, que tiene que ver con los militares. Lugar que entrevistan a una persona en necesidad de ayuda,
lugar que entrevistan, aunque sea incluso alcaldes de comunas menores, lugar donde llega la tele a preguntar, la gente pide a los militares. Si ustedes comparan esto con Venezuela, donde hubo y sigue existiendo desconfianza y una lejanía con las Fuerzas Armadas Bolivarianas que al final fueron organizadas en torno a la Revolución Bolivariana, en torno a Chávez y después en torno a Maduro, donde no existe ninguna afinidad entre el pueblo, el real, digamos, ¿no? El ciudadano real, no el pueblo llamado a la revolución, sino que la mayoría de los venezolanos con sus fuerzas armadas, lo que había en torno a la emergencia del terremoto era desconfianza, lejanía, etcétera. En Chile, nuevamente, cuando ya uno ve que no existe ayuda, no llegó el municipio, bueno, quizá el gobierno no ha llegado, la gente pide a los militares y eso es una reserva valórica que tienen nuestras Fuerzas Armadas, eso está muy arraigado en el chileno y habla también de la confianza en que se tiene en nuestras instituciones armadas para ayudar a la gente. Quería hacer la comparación con Venezuela porque esto, a pesar de todos los intentos por menoscabar a las Fuerzas Armadas chilenas, es algo que se ha ido transmitiendo, ¿ah? Porque Sí, acá estamos hablando de personas de distintas generaciones, etcétera, pero piden a los militares que salgan en ayuda a las personas. así es. Así es. Efectivamente, una institución que está siempre en estas encuestas de opinión sobre el Congreso y todo lo demás, siempre los militares y a veces también los carabineros salvan, Sí, salvan. digo los militares, pero quería decir carabineros, lo incluyo en las fuerzas policiales. Estimados amigos, déjenme ahora, por favor, recordarles algunos otros de los sponsors de este programa, antes de continuar con las materias que nos competen. Servicios logísticos de ingeniería, consultores, un grupo de ingenieros que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar lo que está funcionando mal o en forma deficiente, le van a dar a usted un modelo alternativo de funcionamiento y le van a buscar el personal adecuado. Sin logística funcionando bien, una empresa se hunde simplemente. Así es, sliconsultores.cl. Continúo con esta empresa que no sé si llamarla editorial porque hace cosas que ninguna otra editorial hace. Es otra cosa, pontara.cl, para personas que tienen un libro o una idea incluso de un libro y no saben cómo empezar o cómo continuar en el proceso para llegar finalmente algún día a tener un libro en una librería, para vender sus libros, para ponerlos a disposición del público por último. Y Pontara está en todo el proceso, desde cómo llevar una idea a un manuscrito, si ya tiene el manuscrito, más bien dicho el archivo, cómo convertir, cómo mejorarlo con la ayuda de personas como yo soy uno de los engranajes de esa empresa, para que mejore, pues siempre se puede mejorar y una mirada afuera ajena siempre descubre cosas que el autor a veces no ve, obviamente se produce una especie de miopía sistemática ahí de los errores de uno, los ve otro. En fin, y finalmente se llega a la impresión, a la publicación del libro, estimado amigo. Si está en esta situación de que quiere ser editado, que quiere publicar, que tiene una idea, que tiene un archivo, no haya que hacer con él, lo tiene en un cajón, póngase en contacto ya con pontara.cl, como han hecho un montón de escritores, candidatos a escritores que ya están en nuestras manos, digamos. Y continúo con Edisur, una empresa, una editora también, pero que se dedica a editar libros, a producir libros. Aquí, ¿me acuerdan ustedes? Ellos me siguieron en la mente producir este libro de Stanislav Andreevsky sobre la- el parasitismo en América Latina, y han editado otros libros fantásticos, y tienen una librería en Compañía 1025 donde usted puede encontrar estos libros a precios muy razonables, libros bien impresos, y adicionalmente en el sitio de edisur.cl hay una sección digital con un montón de títulos que en papel no los va a encontrar y los precios son muy reducidos. Y qué más, qué más, qué más. Nada más por el momento, volvemos con Madame. Hoy, hoy día se va a realizar el funeral de Marcos Cosme, ascendido a suboficial mayor, que murió en el procedimiento para detener al asesino del cabo Naim, Mm, para hacer la relación. Imagínense que ya esa persona ha asesinado a dos personas, a dos carabineros, y
tiene una hoja de vida bastante manchada, le llaman el rana. ¿Y qué ha ocurrido con esto? Además de los llamados al nunca más de las autoridades que tú lo analizaste ayer, que se volvió a levantar el tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por dos razones. Uno, precisamente por la ley Naim Retamal, en la cual el Partido Comunista y gente del Frente Amplio piden derogarla. De hecho, hay un proyecto de ley de ellos, de su autoría, para derogar la ley Naim Retamal. Y porque también en la promulgación de esa ley, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo algunos reparos. Pero el punto además que se empezó a levantar, porque estamos en otros tiempos, el Partido Nacional Libertario no solamente ha pedido que se refuerce la ley Naim Retamal con otras facultades que son necesarias, que ya las voy a mencionar, sino que además ha pedido disolver el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y ante este contexto en el cual algunas voces se atreven, antes no hubiera ocurrido en Chile, a preguntar, ¿y por qué existe y para qué existe? Uno diría, bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos por lo menos se pondrá las pilas, va a empezar a actuar bien. No, resulta que cuando ocurrieron los disparos a Marcos Cosme, resulta que también recibió disparos el Rana, este asesino, Carlos Cancino. ¿Qué es lo que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Fue a visitar a Carlos Cancino. Y, Ah, y lo fue a visitar para saber cómo estaba su estado de salud. Y preguntaron pobrecito. por qué no podía hablar por qué no podía hablar el personaje, y realmente no podía hablar por un tema de cómo estaba su estado de salud. Y después fueron a visitar, no sé si fueron realmente o no, a el cabo Cosme. El punto es que en las declaraciones que hicieron del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dice que visitaron al carabinero y que también fueron a visitar a el Rana Fue al revés. porque era necesario saber el estado de salud de ambos. No, no, no. Y aquí yo quiero hacer el punto, y aquí es donde entramos en el problema con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La visión que tiene de los derechos humanos. ¿Por qué tiene que ir a visitar el estado de salud de un asesino, de dos carabineros, para ver si está siendo bien tratado o no? Si se supone que el hospital de todas maneras lo está tratando bien, y para poder, de alguna manera u otra, equiparar la labor del carabinero con el asesino. Eso es lo que está haciendo. El carabinero está en un procedimiento para ir en búsqueda de un prófugo de la justicia que asesinó a un carabinero y recibe un disparo y murió. ¿Cómo es posible que el Instituto Nacional de Derechos Humanos equipare esa labor a la de este asesino? Bueno, la Entonces, razón es muy ahí es donde sencilla. entramos en el problema fundamental del INDH, donde más voces cada vez se sumen más a que no es un problema de reestructurar el INDH, sino que hay que eliminarlo. 17 millones de dólares nos cuesta al año el INDH, que Bueno, al dos final son cosas que puros decir sueldos, de esto. ¿no? Dos cosas. En primer lugar, no tiene sentido un Instituto Nacional de Derechos Humanos, o sea, una institución que se supone que está, como cualquier institución, se supone que debe estar operando día a día en alguna tarea. ¿Cuál es la tarea que realiza día a día? Aparte de visitar al asesino, lo cual demostraron lo que son los funcionarios de ese... Son comunistas, prácticamente todos. No olvidemos nunca lo que le he dicho mil veces. La institución es lo que es el personal que está dentro. Pero aunque saquemos a ese personal, ¿qué es lo que se supone que tiene que hacer? Si en un, mira, es una cuestión de lógica elemental. Si en un país, pongamos por ejemplo China o en Rusia, se violan sistemáticamente los derechos humanos, día a día o semana a semana, en un lugar así no puede existir un Instituto Nacional de Derechos Humanos, no lo dejarían existir. Y si no se violan todos los días, no se necesita que exista. Ergo, no sé qué diablos hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las tareas de defensa de los derechos humanos que ejerce todos los días? ¿Cuáles son las violaciones diarias de derechos humanos que se estarían produciendo en Chile? Ninguna. ¿Cuáles son las violaciones diarias que requieren que los funcionarios estén corriendo todos los días de un lado a otro cumpliendo una función? Y repito, el argumento simple, si ocurriera, lo primero que terminarían es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Po. No hay un Instituto Nacional de Derechos Humanos en China, ni en Corea del Norte, ni en Rusia para esa información, precisamente porque no hay derechos humanos ahí propiamente tal. Entonces, es una completa idiotez. Este es uno de estos organismos que se crearon al amparo del calor de las situaciones políticas e ideológicas
ideológicas que se produjeron después de la recuperación de la democracia en Chile y se generaron todo este tipo de cuestiones. Había que defender los derechos humanos que no estaban siendo ya violados, pues. Entonces, ¿para qué estaba? Le das pega, 17 millones de dólares, un montón de tipos que van a calentar silla, salvo que haya un cancino al que hay que ir a visitar y hacerle ayuñuy, pues. Pobrecito, está herido, fíjate tú. Espero que no lo traten mal. No, allí empieza para mí a hacer sentido un clamor que yo veo de muchas personas que comentan mi programa y que hablan de proscribir a cierto partido político, porque francamente yo no pido eso, en dicho sea de paso. ¿Por qué? No porque los ame, sino porque creo que hay que tenerlos a la vista, a los que tener más cerca a los enemigos, como se dice. Tenerlos ahí a la vista lo que están haciendo. Que no se vayan que se submarineen. Bueno, efectivamente, yo estoy con los libertarios. Ese instituto no tiene sentido en ningún caso. Nunca lo tuvo. Nunca lo Fue tuvo. creado el 2009, adivinen por qué. Madame Bachelet, por el primer Ah, gobierno. por supuesto, ella tenía que estar detrás, como en tantas otras cosas. Como Sí, tanta otra cosa. en tantas. Una democracia con separación de poderes, con tribunales independientes. Ustedes mismos van a decir, bueno, pero es que la justicia en Chile no funciona así, es verdad. Pero el punto es que en el papel, una democracia con contrapeso en el poder, una constitución como la chilena, que declara su restricto respeto a los valores universales de los derechos humanos, entonces no necesita al INDH para que esté supervigilando, sino que basta, en teoría, con las cortes y con los tribunales. Si, por Así es. ejemplo, en el caso de un asesino que por ley tiene que recibir una atención médica adecuada y un trato adecuado, ok, igual que en las cárceles, los presos tienen que recibir un trato adecuado, eso estamos de acuerdo. Bueno, pero él también puede demandar al Estado chileno si no lo recibe. ¿Por qué el Estado chileno gasta recursos, 17 millones de dólares anuales, para tener todos estos abogados y esta gente pululando por todo el país para entregar defensa que no termina siendo de los derechos humanos, sino que termina siendo de un perfil de personas? ¿Quiénes son los principales patrocinadores de las querellas contra Carabineros y Fuerzas Armadas de octubre del año 2019? Con muy buenos abogados y también con muchas amistades en las cortes, el INDH. El caso del capitán Carvajal, que lo tengo en una entrevista a su hermano la semana pasada, le pregunto quién estuvo detrás aparte de Fiscalía, el INDH, promotor también de la querella contra un capitán con una hoja de vida excepcional que le dieron más de 8 años de cárcel por custodiar la moneda. Le suena un poco como falta de sentido común, ¿no? El mundo al revés. Bueno, Bueno, es un ese es. neocomunista el Instituto Nacional de Derechos Humanos o de filo comunista, si eso está claro, y no estoy diciendo algo que suene a ultraderechista, si es un hecho. Pero revisen ustedes si eso puede hacerse. Revisen ustedes quiénes son las personas que manejan el Instituto Nacional de Derechos Humanos y van a ver ahí la afiliación política y la inclinación. Para ellos solamente existen crímenes de derechos humanos si un carabinero defiende la institucionalidad. A los asesinos hay que ir a visitarlos y hacerles cariñito. ¿Cómo te sientes, cansino? Oye, ¿cómo estás? ¿Te sirvieron ¿Cómo ha calentita sido la sopa? tratado? ¿Cómo ha ¿Ah? sido tratado? Me imagino que le ¿Cómo te pregunto. trataron? ¿Te han ¿Cómo te tratado bien trataron? o alguna enfermera te pellizcó el poto? Oye, cuéntanos porque eso sería una tremenda violación a los derechos humanos. Bueno, son patéticos y hay que terminar con esa organización que cuesta plata y que vayan a buscar pega a otro lado estos señores defensores de los derechos humanos. ¿Por qué no se van a defender los derechos humanos a Corea del Norte? Ahí sí quizás serían más necesarios. O a China, donde hay campos de concentración en el norte de China para la gente de otras etnias que no se han querido convertir en chinos. No, se Yo, llaman yo le campos de dije, reeducación. Fernando, no digas ya, que son campos de concentración. Reeducación los llaman a en Chile. reeducación, perdón, perdón. Ya he cometido una violación de los derechos humanos. Exactamente. Ya. Oye, déjame ver ahora una cosita aquí, si me permites. Me tienes que permitir nomás. Así es. Estimado amigo, si usted está pensando en una empresa que está organizando, que quiere iniciar, o un proyecto habitacional, en fin, una iniciativa empresarial importante, póngase en contacto con gires.cl, una empresa que lo ayuda a organizar, a formar su empresa bien desde el principio, desde la base, desde el diseño de ingeniería, de lo que va a usar.
de los edificios que van a tener que construirse, de los equipos que tienen que usarse, de qué máquinas comprar, de cómo diseñar el aspecto financiero. Todos los aspectos de una empresa no es llegar y decir voy a fundar una empresa. Es complicado. Y para eso está Gires.cl que lleva 25 años en esto. Desde proyectos habitacionales, proyectos industriales, proyectos de todo orden, todos requieren un diseño de ingeniería, que no es solo la ingeniería física de cálculo de resistencias, digamos, eso también, sino que muchas cosas más vinculadas al aspecto organizativo, financiero, etcétera. Un trabajo integral, gires.cl. No, no parta mal, amigo, mire que partir mal, con una cosa mal pensada, eso es como un barco que no tuviera fondo, se va a hundir al tiro nomás. Eso es lo que va a ocurrir. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especialistas en temas civiles. Llevan años en esto, tienen mucha experiencia, tienen muchos éxitos legales. Si usted va a ser llevado o va a ir a una corte por un tema civil, los divorcios, por ejemplo, que son complicadísimos, póngase en contacto con Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl. Continúo con Rettig y Greenberg. Este es otro buffet de abogados, pero se dedican a otra cosa, las negligencias médicas. Si usted tiene un pariente o usted mismo ha sido víctima de una negligencia médica y le cortaron la pierna equivocada o cosas por el estilo o peores, y personalmente nadie le va a responder, póngase en contacto con Rettig y Greenberg, que son abogados especialistas en lograr que usted sea compensado o su familiar. Ellos revisan lo que pasó, ven que fue una negligencia médica y ahí empiezan a actuar y la máquina funciona, estimado amigo. Rettig y Greenberg.cl, ahí los ubica y no olvidéis Lascar Comunicaciones, los que quieran conocer, los que quieran hacerse conocer por las razones que sea, por un producto, por un servicio, por lo que sea, hay que comunicarlo. El mundo es muy grande ahora, hay mucha gente vociferando por todos lados, de ahí lo que hablábamos con Nicole delante de las gritaderas que se producen con cualquier cosa, la exageración y la histeria colectiva. Entonces hay que comunicarse mucho más difícil ahora. Y para eso están expertos como lascarcomunicaciones.cl que ven el asunto desde el principio hasta el final, el paquete completo, desde el mensaje, los medios que se van a ocupar, los resultados, las modificaciones que hay que hacer del mensaje si es necesario, etcétera. lascarcomunicaciones.cl. Y ahora sí, volvemos total y completamente los últimos 2 minutos o 3 minutos que nos quedan, se los cedo, por Dios que soy generoso, a Nicole. Oye, el martes se va a votar la ley de reconstrucción en la Cámara de Diputados, que vuelve a la Cámara de Diputados. Técnicamente, si uno calcula, el gobierno tiene los votos, entre 75 y 79 votos. Y algunas cositas. Se está intentando desde la oposición declarar semana distrital a propósito de las lluvias para no votarla y retrasarla, a lo que el gobierno dijo que no. Y se han dado algunas situaciones. Primero decir que ya la izquierda quedó simplemente confinada a ir a recurrir al Tribunal Constitucional, donde dicen que recurrirían mañana mismo. Y con esto se termina de catapultar o de definir que en Chile no existe el socialismo democrático, no existe la centroizquierda, sino que aquí la fuerza principal de la oposición tiene que ver con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y en segundo lugar está el rol del PDG, un PDG que está en problemas con el CERVEL por una situación contable donde podría terminar en fiscalía o el CERVEL pidiendo su disolución. Y el tema es que el PDG se vuelve a hacer querer, diciendo el fin de semana, bueno, con esto de las lluvias como que la parte política se ha ido como diluyendo, pero dijeron el fin de semana que el voto no estaba asegurado, que nuevamente van a ser ellos los protagonistas. El gobierno, para cumplir con su promesa, supuestamente va a poner la urgencia de ley al proyecto del IVA diferenciado a los medicamentos y a los pañales, esa famosa petición del Partido de la Gente. Pero quiero decir lo siguiente, efectivamente a simple vista aparece un PDG como con la muñeca política, con el poder político de decirle sí y no al gobierno. Pero también el PDG está en un problema, porque si el PDG dice que no al proyecto, el PDG aparece junto a la oposición. Y la oposición aparece como un bloque entero de izquierda
que no tranza, que no ve la necesidad de un crecimiento económico y que va a recurrir al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es un poder relativo, digamos, un poder relativo en el sentido de dar los votos, pero tampoco tiene muchas opciones el PDG en el sentido de si se quiere diferenciar de la izquierda, no puede aparecer votando en contra de este proyecto porque inmediatamente aparece en el pool completo de la oposición, rechazando un proyecto que se supone que ayuda a la clase media y a mejorar la al economía. país, al país. Bueno, yo creo que ni siquiera deber hacer esas consideraciones el PDG me parecen bastante mezquino, ¿ah? Cómo tratar de sacar algún, ¿cómo llaman? Provecho político, forcejeando un poco, a pesar de que al final van a tener que, no veo cómo podrían evitar votar a favorablemente por la ley. Pero aquí lo que debería primar es simplemente lo que el país necesita. Estos cálculos me parecen muy penquitas, ¿ah? No sé quién lo está haciendo, si el propio Franco Parisi o su hermana, que parece que tiene mucha voz y voto allá adentro, pero me parecen penca. Pensar de esa manera me parece que manifiesta una mente, digamos, de pequeño calibre nomás. Aquí se requiere decir qué es lo que el país necesita. Yo eso a la izquierda dura no se lo pido porque ellos quieren, lo que ellos necesitan es echar abajo este modelo para construir la Otra basura cosa. que construyen en todas partes. Viven en otra galaxia, como he dicho, en otro universo. Así que a esa gente no hay manera de comunicarse con ellos. Pero estos otros, que pertenecen a esta galaxia, yo creo, tienen que simplemente hacer lo que corresponde para el bien del país. Pues no pueden estar empezando a decir, oye, sí, pero tironiemos un poquito para ganar alguna ventaja. Por último, para salir en los titulares, para existir, para darnos importancia, ¿ah? Para aparecer en la primera plana. Aprovechemos. Penca. Esto es una cuestión de principio y está en juego, y no solo una cuestión de principio, es una cuestión de emergencia, de urgencia. ¿Hasta cuándo van a estar los chilenos esperando en las inversiones que son las que dan trabajo? Porque estos señores están viendo cómo le sacan provecho político a una votación. No. Y como tú dices, si votan en contra, se van a pegar un tiro en la boca, no en el pie. Porque ellos aparecieron con un partido que no era ni facho ni comunacho. Entonces resulta que se van a convertir en comunacho. Ok. Entonces dejan de existir, no solo en el CERVEL, dejan de existir en la conciencia pública, que es mucho peor. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa, pasadito incluso un poco, Pero es que y les estamos quiero en contar, emergencia. Estamos en emergencia. les quiero contar que, por supuesto, que Nicole va a estar con nosotros el jueves y seguiremos viendo qué pasa en la Cámara y en todas partes, qué pasa con... Bueno, ya va a haber desaparecido el tema de la lluvia, a menos que llueva de nuevo, porque aquí, mira, como desapareció el tema de los niños haitianos, de repente no se habló más, no apareció en ninguna parte, cero. ¿Qué país? Weón? Somos, como para sacarnos besos, como decía mi mamá. Cuando encontraba una persona muy tonta, decía, este niño es como para sacarle verso. Bueno, este país es como para sacarle verso. Perdónenme, pero es la puta y pura verdad. Y ahora sí, termino el programa, amigos míos. Despídanse de Nicole. Chao, Chao, chao. chao. Y nos estamos viendo, espero. No se enojen conmigo por decir las cosas como son, pero es así. Chao, chao.